Olga, siguen contigo en Infinita. Bueno, tenemos ya la presencia del TEN Tanker, ¿no? Que se va a trasladar al sur del país esta mañana. Uno de los aviones que ya arribó a Chile para reforzar el combate a los incendios, que es esta aeronave estadounidense, la que estábamos hablando antes de irnos a la pausa comercial. Eso respecto del trabajo que se está haciendo para poder contribuir a eliminar los focos de incendios, 71 focos de incendios que en estos momentos están en combate y que además en estos momentos mantiene 10 personas detenidas, que es otro elemento, Connie, que hay que mirar con muchísima atención, pero también con muchísima cautela, porque persona detenida no significa persona que salió a quemar para provocar el caos que estamos viviendo. No es necesariamente esa la realidad. Lo que tendrá que determinar la justicia es el por qué esta persona eventualmente pudo haber tenido alguna participación en el comienzo del incendio, que como ya lo hemos explicado, son personas que no estaban buscando intencionalmente que se generara este caos, pero que de todas formas cometieron irresponsabilidades que podrían ser perseguidas legalmente. Personas, por ejemplo, que utilizaron elementos o maquinaria que provoca chispas que a su vez desataron las llamas, solamente por citar un ejemplo. Ese es un elemento que hay que ser particularmente cuidadoso, creo yo, porque como hemos recordado en otras oportunidades, para los incendios del 2017, no me acuerdo si fue el 2017 exactamente, tuvimos esta, digamos, maratón de pelotudeces, de gente anticipando básicamente que había una cofradía compuesta por Hamas, ISI, la FARC, los mapuches y ya no me acuerdo quién, que básicamente habían desatado los incendios en el sur, cuando vinimos después a determinar que no había sido esa la razón. Por eso digo, hay que ser muy cuidadoso en este punto. Que no haya sido esa la razón y lejos, ¿verdad?, de tener un montón de gente condenada, resulta que la cantidad de personas enjuiciadas por eso fue literalmente el mínimo. Probablemente nos pase una cosa equivalente hoy día, lo que no quita perseguir las responsabilidades. Y ojo también a un punto que es interesante, Juan Manuel, y que lo han puesto no solamente los privados, sino que también los especialistas en riesgo. Una forma de prevenir también es aumentar las penas o terminar con la impunidad penal. La impunidad que muchas veces puede tener que ver con la dificultad de dar efectivamente con los autores, pero también con una cierta mano blanda, en definitiva, a la hora de perseguir cuestiones que ya no se pueden dejar de perseguir. Así es, pues conversemos con Juan José Ugarte, presidente de la Corporación de la Madera Corma. Juan José, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Muy buen día, Juan Manuel, Connie. Hola, ¿qué tal? Nosotros estábamos hablando hace un momento con Connie de cómo los incendios siempre son causados por razones humanas, ¿no? Intencionalidad, negligencia, accidente. Entiendo que tú tienes una opinión que va muy en esa línea y además que por lo mismo es un tema que ustedes han estudiado con bastante detenimiento, ¿no? O sea, en la materia prima, digamos, con la que finalmente trabajan. Juan José. Claro, Juan Manuel, como ustedes muy bien han señalado, el 100% de esta ola de fuego que hemos tenido durante 5 días, detrás de aquello está la mano humana, está la mano del hombre. Negligencia o intencionalidad. Pero resulta impactante, digamos, hablar que todavía hay negligencia cuando se anunciaron olas de 42 grados, viento cálido, condiciones de vegetación estresada. Entonces, que todos estábamos absolutamente conscientes, nos preparamos hace 10 días de que íbamos a tener días críticos. Entonces, creo que tanto la negligencia en la que hay que educar y hay que perseguir a conductas negligentes, el propio presidente de la República colocaba como causal de incendios importantes las quemas ilegales. Imagínate que 42 grados, 40 kilómetros por hora de viento cálido viniendo de Argentina, quemas ilegales que se propagan, digamos, ¿cierto?, sobre literalmente paja seca, digamos, con una velocidad nunca vista, en 10 horas, 50 kilómetros arrasados, peligro de pueblos, peligro de vivienda. Y por otro lado, intencionalidad, coloquemos el ojo en el testimonio de la alcaldesa Santa Juana, Ana Albornoz, que ha señalado a los medios de prensa que tiene testimonios de vecinos que vieron a personas prendiendo, imágenes, placa patente de vehículos, el alcalde Carlos Tolosa de Nacimiento, incendios con multifoco, simultáneos, cercanos a la hora de cero de despegue. Por lo tanto, hemos coincidido con la ministra del Interior, el subsecretario, y ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente, que como ustedes decían, hay una actividad de prevención previa, pero también hay una prevención punitiva. Si todo esto queda impune, no hay responsable ni para los
negligentes, digamos, ni tampoco para los que cometen directamente atentados. Realmente es muy difícil colocarle coto a una situación como la que estamos viviendo. Ahora, Juan José, la negligencia en medio de un contexto, ¿verdad?, en el que, como tú señalabas, estaba súper claro que íbamos a tener la ola de calor, la tormenta perfecta, esta de la que tanto se habla, o la tormenta fatal, con calor, baja humedad y también vientos, porque eso es lo que hemos tenido y lo que probablemente se va a comenzar a repetir y a contar de mañana. Parece más inexcusable todavía, ¿verdad? Pero la intencionalidad ya pasa a ser criminal, en definitiva, cuando tú vas a cometer un incendio porque eventualmente quieres quemar un predio forestal, digámoslo, ¿verdad? Que puede ser lo que está detrás de la intencionalidad. O te quieres cobrar la venganza con alguien, porque a estas alturas uno ya no sabe cuáles pueden ser las razones que hay detrás. Pero a sabiendas de que las condiciones meteorológicas pueden propagar de la manera en que terminaron propagando los incendios, esta cuestión a la larga es muchísimo, muchísimo más grave también. Así es, Connie. Bueno, tú conoces, digamos, ¿cierto?, que hay muchas consignas en contra del sector forestal. El modelo forestal está quemando Chile, esa era la consigna del fin de semana. Imagínate, en las últimas 48 horas, de manera responsable, aportando carpetas con elementos probatorios, hemos ingresado 21 denuncias por intencionalidad en Tomeco, Yumbel, Mulchen, Arauco, Santa Juana y Nacimiento en el Biobío, en Constitución, San Javier y Parrán en el Maule, en Cholchol, Lautaro, Los Sauces, Coyipulli, Licuria, Victoria, Curacautín, en la Araucanía. O sea, son datos, hechos concretos, que hay levantamiento con imágenes, hay pruebas de los sitios del suceso. En esto hay que ser extremadamente responsable, tenemos que hacernos cargo de nuestros déficits, pero al mismo tiempo alertar a la autoridad, alertar a la población. Y parte de aquello, Juan Manuel, es lo que representa la declaración de un estado de catástrofe, que implica el de poder tener mayores capacidades. Carabinero y PDI, digamos, tiene limitaciones estructurales, digamos, para poder operar en territorios tan extensos, y se requiere la participación de fuerzas armadas, tecnología, drones, digamos, para poder controlar y contener esta situación. Ayer domingo tuvimos 21 botones rojos, que son las situaciones críticas. Mira, qué pena decirlo, Juan Manuel, partiendo un lunes en la mañana, pero hoy día se están anunciados 33 y para mañana 38 zonas críticas, candentes, de riesgo de incendio. No te especifico más, digamos, porque de alguna manera estaríamos alentando de que atentados como hemos sufrido las últimas 48 horas se puedan dar en esos lugares en específico. Juan José, ayer se habló, o durante el fin de semana, se habló mucho de la colaboración público-privada en esto, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de despliegue y de comillas, fuerza de combate de incendios con el que cuentan los privados? ¿Y qué tan a disposición está esa fuerza de combate de incendio de momentos como este también? Yo entiendo, y como Manuel lo comentábamos hace un rato atrás, ¿verdad?, que los que tienen más incentivos para tener con qué combatir los incendios son justamente los privados, lejos. Y por lo tanto ese despliegue existe. Pero ¿cuál es el grado de cómo se puede disponer de ellos efectivamente y cuánto participan en este tipo de desastres? Claro, mira, partamos definiendo de que Chile tiene una flota, y permítame usarle esa expresión, digamos, Chile tiene una flota de 123 aeronaves, 63 que están proveídas por el Estado y administradas por CONAF, y 60 que están administradas por las empresas forestales. Tenemos un mando conjunto, tenemos protocolos de actuación, tenemos 6 mesas de trabajo que han desarrollado el de cómo despachar los medios, dónde hacer concentración, prioridad número 1, vida humana, número 2, vivienda en seres y animales, número 3, infraestructura crítica, y recién a número 4, digamos, la naturaleza y la vegetación. Y por lo tanto, el 60% de los incendios que hemos combatido estos últimos 5 días, Connie, ha sido fuera de predios forestales. Estamos, comillas, como se dice técnicamente, botando el bosque para ir a defender centros poblados. Por eso duele tanto, digamos, ¿cierto?, que nuestros brigadistas escuchen que se diga de que estamos resguardando el patrimonio. Tenemos 3.400 brigadistas a ver, explícale un poquito eso, hombres y mujeres. Para que se entienda bien, Juan José, lo que tú estás describiendo, eso tenemos que botar el bosque para ir a defender zonas pobladas, porque para mucha gente su aproximación básicamente es a través de las transmisiones de la televisión, lo que ha podido ver este fin de semana, lo que nosotros podemos estar conversando esta mañana, pero no necesariamente entiende exactamente esto que tú acabas de describir. Explícalo un poquitito, ojalá, bien en simple, para que también se sepa cómo se ha estado trabajando y cuáles son las secuelas y consecuencias que tiene para determinados sectores. A ver.
Claro, estas 123 aeronaves, y como país tenemos 5.800 brigadistas, que después podemos comentar eso, porque el Sí, incendio vamos se a hablar de apaga en el suelo, no aéreo. Se distribuyen desde las regiones del Maule, un poquito al sur de O'Higgins, hasta la región de Los Ríos. Y se distribuyen capacidades del Estado, capacidades del sector privado, y se actúa frente a mandos conjuntos. El humo es la consigna, el humo no tiene dueño, el que está más cerca va y combate. Prioridad número 1, vivienda. Perdón, vida humana, digamos, ¿cierto? Y vivienda y enseres. Entonces, cuando tienes que, y lamentablemente se ha tenido que decidir, digamos, hay dos focos, se está encendiendo el bosque al interior de un predio forestal, y al mismo tiempo hay un riesgo de interfaz, digamos, con las viviendas. Las aeronaves privadas van a la interfaz con las viviendas. Se bota, digamos, ese bosque, pero no hay capacidad suficiente. En 5 días, Juan Manuel, se ha quemado el equivalente a 2 años de superficie de bosque. En 5 días. Por lo mismo, el de poder focalizar esa protección, digamos, ¿cierto?, la vida humana. Imagínate, llevamos 24 personas fallecidas. Ha sido la temporada de incendios más mortífera que hemos tenido, y 280.000 hectáreas. Pero hagamos foco en esas 24 personas fallecidas, 13 de ellas en una sola comuna, Santa Juana. Por lo tanto, el de focalizar la actividad es la protección de la vida, y particularmente compleja en la vida rural, porque hoy día tenemos, digamos, ¿cierto?, muchas viviendas instaladas al interior del bosque. La misma alcaldesa de Santa Juana, comuna que tú estás mencionando, Juan José, criticaba que era una comuna donde preponderantemente había monocultivo, en definitiva mucha plantación forestal de forestales. ¿Qué se hace también frente a ese tema? Porque probablemente es un tema que vamos a tener que sentarnos a conversar como país y que habrá que resolver, pero ¿cuánto atribuyen ustedes? ¿Qué diagnóstico tienen de verdad ustedes con estudios científicos que los han hecho, verdad? Respecto de la prevalencia del bosque forestal en los incendios, de la importancia o de como factor de riesgo finalmente, cómo operan los bosques forestales, el espacio forestal como factor de riesgo, frente además al cambio climático o eventualmente también a los incendios provocados. Claro. Perdona que exista en un primer punto, en que de acuerdo a las estadísticas del CITCO de CONAF, digamos, ¿cierto?, no están incluidas todavía las catástrofes de los últimos días, sino que anterior a eso, el 26% de la superficie quemada en Chile corresponde a plantaciones, y un 74% a bosque nativo y otras especies. Ajá. El fuego alcanza temperaturas de 1000 grados, entonces no distingue, digamos, ¿cierto?, entre un coigüe y un pino. No, digamos, lo arrasa todo, con es los un bosques. hecho. Entonces, claro, ¿cuáles son los aprendizajes desde el 2017 a la fecha? Hemos generado fajas, hemos fragmentado el bosque, o sea, es decir, que sea como un tablero de damas, digamos. Entonces hay una fracción de bosque, una faja, una fracción de bosque, para que esas sean de contención. Hemos generado fajas de interfaz de 400 metros de ancho con los centros poblados, y por lo tanto hay un trabajo preventivo silvícola. Pero hay otros fenómenos sociales que se cruzan con aquello. Por ejemplo, y ahí hay, digamos, ¿cierto?, algo que mejorar de manera significativa. Cuando generamos estas fajas de 400 metros de terreno despejado frente a una calle, al lado de un centro poblado, a las semanas están tomados y hay viviendas precarias. Y eso es una situación que todos, digamos, ¿cierto?, hacemos como que no la vemos. Viviendas precarias, sin agua, sin electricidad, sin preparación de esas comunidades para tener esa continuidad. Digamos, ¿cierto?, hay muchas denuncias, digamos, pasó en Viña del Mar recién, de que ese es un lugar de territorio de la más alta peligrosidad. Ni el Estado ni los privados nos hemos hecho cargo de aquello. Hemos hecho como si no existieran. Peligrosidad que tenemos que actuar en ese grupo. Expliquemos los grados de peligrosidad, en qué sentido, para que se entienda bien. Claro, cuando el bosque llega a un centro poblado, digamos, ¿cierto?, parte de nuestro aprendizaje, retiramos el bosque 400 metros de la última calle y generamos lo que se llama técnicamente suelo mineral, es decir, dejar solo tierra y piedras, ninguna especie vegetal sobre eso. Entonces imagínate, con la demanda, 700.000 familias en Chile sin vivienda, una calle, 400 metros, una faja despejada, la oportunidad de poder instalar, digamos, tomas ilegales, viviendas precarias, de material ligero, sin agua potable, sin grifos, sin electricidad, comunidades espontáneas, no organizadas, eso representan, y contiguas al bosque. Entonces, digamos, el nivel de propagación... Se toma la faja, perdón, para entender bien, se toman la faja, eso es lo que tú estás diciendo. Así es, digamos, ¿cierto? Hay testimonios visuales, digamos, ¿cierto?, en las cuales esa faja se lotea y se construyen estas viviendas precarias. Comunidades no organizadas, nosotros tenemos
4.000 vecinos en redes de prevención comunitaria que durante todo el año, Juanma, nos levantan lugares de riesgo, decir, oiga, esta quebrada o este microbasural, tenemos que distanciar, digamos, los árboles, bajar la densidad, y estamos todo el año trabajando con ellos, logrando un 98% del éxito. Pero tenemos un ojo ciego, no estamos mirando estas construcciones espontáneas que representan ese riesgo y tenemos que actuar con ellos, digamos, no legalizarlas, pero tenemos que preparar esa comunidad, levantar las alertas de riesgo. Ojalá no se instalaran, pero una realidad social, digamos, con la cual tenemos que convivir. Juan José, tenemos ya en la línea al ministro con el que queremos conversar. No sé si es posible que te quedes esperándonos unos segundos, porque el ministro sé que está entre reunión y reunión y está con nosotros el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, con el que también queremos conversar esta mañana para preguntarle algunos datos bien importantes sobre lo que se está haciendo. Ministro, sé que ha andado corriendo de un lado para otro, prácticamente no se descansa, pero le quiero agradecer el que esté con nosotros en Infinita esta mañana. ¿Cómo le va, ministro Esteban Valenzuela? Bienvenido, buenos días. Juan Manuel, saludos fraternos acá desde